sino que esto no implica entonces que debamos conocer la respuesta de antemano, sino que en el estado actual, ¿sí?, del conocimiento sea posible alcanzarlo, al menos tentativamente, ¿sí? Es lo que se busca. Los objetivos son formulados como proposiciones en la que el que investiga postula una intención, generalmente por medio de un verbo: analizar, explicar, comprender, ¿sí?, describir, explorar, de abordar algo de la realidad en un espacio y tiempo determinado. Este recorte espacio-temporal es necesario para poder encarar cualquier investigación. En los objetivos se hace referencia a las unidades, ¿sí? Y este espacio es el que va a realizar el estudio. O sea, los objetivos son el pilar de la investigación, porque van a ordenar todo el trabajo y todo el desarrollo y la indagación y el análisis que realicemos después. Voy a grabar. Ahí estoy. Por ejemplo, en mi tesis, yo propuse como objetivo general analizar si las instituciones que intervienen en el proceso del sujeto privado de la libertad, tanto en contexto de encierro como en el medio social ampliado, son eficientes y seguros para poder afrontar las diferentes problemáticas que surgen como consecuencia, tales como salud, el aspecto psicológico, el área de educación, el área de trabajo, asistente social y demás áreas. Ese fue mi objetivo general. Y después me propuse diferentes objetivos específicos. Por ejemplo, evaluar las herramientas de acompañamiento, fomentar la vinculación entre actividades penitenciarias y postpenitenciarias, fortalecer los lazos sociales y comunitarios de las personas privadas de la libertad. Fueron algunos de los objetivos específicos. Siempre se recomiendan que sean 4 o 5, no más de objetivos específicos. Un objetivo general y algunos objetivos específicos. Respecto a las preguntas problema. Bueno, esta surge de la propia experiencia, ¿no?, de quien investiga y, por supuesto, del conocimiento teórico que se tenga y se vaya incorporando por medio de la lectura. Buscan explicar aquello que el estudio intenta aprender o comprender, ¿sí? Nos permite definir en términos concretos y de manera que sea susceptible de poder ser investigado, ¿sí? Implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse la realidad. Plantear en términos de pregunta o preguntas nos permite verlo más simple, ¿sí? Nos permite verlo de una manera más directa. No debe ser respondida estas preguntas por sí o por no. Pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos lo ideal es que sea lo más precisa posible. Por ejemplo, volviendo a la realización de mi tesis, mis preguntas problemas fueron, por ejemplo, ¿cuál es el impacto del tiempo prolongado de encarcelamiento en el desarrollo físico de estas personas privadas de libertad? ¿Cómo influyen las condiciones de convivencia, ¿sí?, incluyendo la falta de privacidad y los conflictos interpersonales en su desarrollo cognitivo? ¿Qué efecto tenían las relaciones sociales dentro de la prisión? Especialmente considerando esta convivencia forzada, ¿no?, con personas que son desconocidas y, por supuesto, la dinámica. Estas fueron algunas de las preguntas que me hice para poder desarrollar el problema. Y bueno, y el tercer punto, justificar, ¿no?, la justificación del estudio. ¿Por qué me interesa hacerla? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué me interesa hacerla?
¿Qué relevancia tiene el tema? ¿Tendrá un impacto social, laboral? Bueno, es importante la selección del tema y problema, eh, y quizás podemos hacer algún tipo de descripción personal sobre cómo se accedió al campo de estudio, las dificultades o no que pudieron tener. Esto se puede volcar en esta justificación de la elección, de las razones, ¿sí?, que motivan al estudio. Hay algunos criterios quizás formulados en forma de preguntas como para poder dar respuesta a esta justificación. Pensemos, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Bueno, quizás estas preguntas les sirvan para poder responder cuál es la justificación. En mi caso, como les decía, la elección del tema se debió a una inquietud, ¿no?, en poder explorar y caracterizar a este grupo de sujetos en particular, ¿no?, a los sujetos valetudinarios. Además por su originalidad, porque la verdad que no hay información sobre el alcance o los efectos que puedan producirse una vez insertados en el ámbito de libertad de este tipo de población. Y además, eh, quería dejar ver la tarea fundamental que cumple, el rol que cumple el Servicio Penitenciario Bonaerense. Y por otro lado, brindar información desde la mirada de aquellos quienes realizan las prácticas de tratamiento, como que permite una rectificación, una mejora para ellos. Esa fue la relevancia de por qué la elección de mi tema. Continuemos con la siguiente diapositiva. Viabilidad de la investigación. Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema, es necesario considerar la viabilidad o factibilidad del mismo. ¿Puede llevarse a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? Bueno, estos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se dispone o se sabe que se dispondrá de pocos recursos. Bueno, es lo que hablábamos hoy. Es muy importante tener fácil acceso al campo de investigación, porque esto nos va a agilizar un montón de tiempo y poder tener las herramientas a nuestro alcance, ¿sí? Yo he tenido compañeros que quizás a la hora de realizar elegían un tema que, si bien les llamaba la atención, pero era algo que desconocían al 100%. Entonces, comenzar a investigar eh, un trabajo desde cero, digamos, sin ningún tipo de estudio previo, es muy difícil llevar a cabo. Te lleva mucho más tiempo del que uno quizás dispone, ¿no? Veamos en la siguiente diapositiva el paso número 3. El paso número 3, el marco teórico. Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. La elaboración del marco teórico comprende dos etapas. La primera etapa es la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Avancemos a la siguiente y veamos la primera etapa. Bien, revisión de la literatura. La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio. Entonces, las fuentes de información, tenemos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Bueno, las fuentes primarias o las fuentes
directas van a proporcionar datos de primera mano, ¿no? Libros, artículos de publicaciones periodísticas, monografías, documentos oficiales. Las fuentes secundarias son compilaciones, son resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento particular. Es decir, procesan información de primera mano, mencionan y comentan brevemente estos artículos, libros, etc. Y las fuentes terciarias se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periodísticas, así como nombres de conferencias. Es decir, la diferencia entre las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, la fuente secundaria compendia fuentes de primera mano, ¿sí? Y la fuente terciaria reúne fuentes de segunda mano. O sea, uno de los propósitos de la revisión de la literatura, ¿cuál es el fin? Es analizar, ¿sí? Y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta a la pregunta o preguntas, ¿sí? De la investigación. O bien si nos provee una dirección a seguir dentro de nuestro tema de estudio. Ese es el propósito de la revisión de la literatura de la primera etapa. Veamos en la siguiente diapositiva la segunda etapa. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Bueno, la teoría consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Funciones de las teorías. La función más importante es explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurren los fenómenos. Sistematizar y dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado, y predecir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar o ocurrir un fenómeno dadas las condiciones. Bueno, hay diferentes criterios de evaluación sobre la adopción de una teoría. Tenemos la capacidad de descripción, de explicación, es decir, una teoría, ¿sí? Debe ser capaz de describir y explicar el fenómeno a que se hace referencia, ¿sí? Una teoría debe ser lógicamente consistente, no debe caer en contradicciones internas, ni tampoco en incoherencias, sí tiene que haber una consistencia lógica. Además, tiene que tener perspectiva, es decir, una teoría posee más perspectiva cuanto mayor cantidad de fenómenos se explique y mayor número de aplicaciones admita, ¿sí? Esto tiene que ver con la perspectiva. Y además, esta teoría debe producir esa capacidad para generar nuevos interrogantes, para generar nuevos descubrimientos, ¿sí? Continuemos con la siguiente. Y nos preguntamos, ¿hay teorías malas o inadecuadas? Bueno, la respuesta es que no, ¿sí? Si se trata de una teoría es porque explica verdaderamente cómo y por qué ocurre o se manifiesta un fenómeno. Si no logra hacerlo, no es una teoría, puede ser creencia, conjunto de suposiciones, especulaciones, etcétera, pero no será una teoría. Por eso es importante tener en cuenta estos criterios de evaluación que debe tener la teoría. La siguiente, por favor. Bien. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla. Las partes que lo componen deben estar enlazadas. No deben brincar de una idea a otra. Bueno, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas palabras, ¿sí? Sino el que trata
con profundidad, ¿sí? Únicamente que los aspectos relacionados con nuestro problema y vincula lógica y coherentemente, ¿sí? Los conceptos y las proposiciones existentes en estudios previos. No se trata de porque tenga más palabras va a ser un buen marco teórico, sino de hacer una selección, ¿sí? Veamos cuáles son en el siguiente paso los tipos de investigación. Bien, el paso 4, vamos a hablar de los tipos de investigación. El proceso de la investigación, definir si la investigación se va a iniciar como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de estudios. Del tipo de estudio, ¿sí? Va a depender la estrategia de investigación, el diseño, los datos que se recolectan, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación. Si hablamos de estudios exploratorios, son los que se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado, ¿sí? Poco estudiado o que no ha sido abordado antes, ¿sí? Es decir, cuando se comprueba que hay únicamente guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con nuestro problema de estudio. Después tenemos el estudio descriptivos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, de grupos, de comunidades o cualquier otro fenómeno, ¿sí? Que sea sometido a análisis. Miden de manera más bien independiente los conceptos o las variables a las que se refieren. Por ejemplo, un investigador puede pretender describir varias empresas en términos de su complejidad, en términos de su tecnología, de su tamaño, de su centralización. Entonces va a medir todas estas variables para poder describirlas, ¿sí? En los términos deseados. Por los resultados va a describir una subdivisión de tareas, ¿sí? La libertad que se toma en decisiones de los distintos niveles y en qué medida pueden realizar cambios, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? No pretende analizar por su estudio si las empresas con tecnología tienden a hacerlas más complejas, ni si la capacidad de cambio es mayor en las empresas menos centralizadas. Si pretendiera establecer correlaciones, estamos hablando del estudio correlacional y no descriptivo, ¿sí? Porque el estudio correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. Miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. Por ejemplo, si se pretende analizar la relación entre la motivación laboral, ¿sí? Y la productividad de un grupo de trabajadores de varias empresas, primero se va a medir la motivación y la productividad de cada uno. Y después se va a analizar si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. No sería válido correlacionar mediciones de la motivación de trabajadores de Buenos Aires, por ejemplo, con mediciones de la productividad de trabajadores en Montevideo, ¿sí? La utilidad y el propósito de estos estudios son eh, saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables, ¿sí? Y por último tenemos los estudios explicativos que van más allá de la descripción de conceptos. Están dirigidos a poder responder a las causas de los eventos físicos sociales. Su interés se va a centrar en explicar por qué ocurre un fenómeno, ¿sí? ¿Por qué ocurre? ¿En qué condiciones se da? ¿Por qué dos o más variables están relacionadas? ¿Sí?
Pensemos, cuando estuvimos hablando de la primera etapa de la literatura. Esta literatura, esta revisión de la literatura, eh, puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión. Entonces, ¿con qué tipo de investigación creen ustedes que van a iniciar? Si no hay antecedentes sobre el tema. ¿Alguno se anima a contestar? Primaria, ¿puede ser? Estamos hablando en base a estos tipos de estudios que vimos ahora, en estos 4. Si la revisión de la literatura previa observamos que no hay antecedentes, ¿sí?, sobre este tema, entonces el estudio se va a iniciar como exploratorio, ¿sí? Ahora, si la literatura revela que hay trozos o piezas de teoría con apoyo empírico, bueno, esto es el estudios descriptivos, que ya han sido detectados y definidos ciertas variables. Entonces la investigación puede iniciarse como descriptiva. Ahora, si la literatura revela la existencia de una o varias relaciones entre conceptos y variables, bueno, aquí sí se va a iniciar como correlacional, ¿sí? Y si revela que existen una o varias teorías que se aplican, ¿sí?, que se aplican a nuestro problema de investigación, el estudio puede iniciarse como explicativo, ¿no? Depende. Esta revisión que hagamos sobre la literatura nos va a indicar con qué tipo de estudio vamos a llevar adelante nuestra investigación. ¿Cuál de los 4 tipos de estudio es el mejor? Y bueno, no, la verdad que son igualmente válidos e importantes los 4, pero primero tenemos que plantear el problema, ¿sí?, revisar la literatura y después vamos a analizar si la investigación va a ser de una u otra clase. Avancemos con el paso número 5. Bien. Hipótesis. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre 2 o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, surgen del planteamiento del problema. Esta hipótesis que les puse acá es la que yo planteé en mi tesis que les comentaba hoy. Si se implementan leyes, normativas y regulaciones bien fundadas y específicas, dirigidas al cuidado integral de los sujetos de avanzada edad, bajo supervisión adecuada y con programas e institutos que proporcionen acompañamiento seguro y eficaz, entonces se podrían reducir o prevenir los efectos adversos asociados a la institucionalización de estos individuos, promoviendo así su desarrollo integral en un ambiente de libertad. Entonces, al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos, ¿sí?, o variables que están siendo incluidos en ellas, y sin definición de las variables no hay investigación. Las hipótesis pueden surgir de un postulado, de una teoría, de un análisis de una teoría, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación, o también de estudios revisados, ¿sí?, o antecedentes, ¿no?, consultados. Hay ciertas características que deben tener las hipótesis. Una de ellas es que debe referirse a una situación social real, ¿sí? Solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definido. Los términos, ¿sí?, las variables de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre las diferentes variables
debe estar clara, ¿sí? Los términos de las hipótesis y la relación planteada deben ser observables y medibles, o sea, tener referentes en la realidad. Una hipótesis como, imaginemos, los hombres más felices van al cielo. Bueno, contiene conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos, por lo tanto no son útiles como hipótesis para investigar científicamente, ni se pueden someter a una prueba en la realidad, ¿sí? Y además, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Debemos analizar si existen técnicas, si existen herramientas de la investigación para poder verificarla. Si es posible desarrollarla y si se encuentran siempre a nuestro alcance, que es lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Estas son algunas de las características a tener en cuenta a la hora de desarrollar una hipótesis. Continuemos con el paso siguiente, paso número 6. Diseños experimentales de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de la investigación. Y tenemos dos tipos de diseño. Bueno, el término experimento en general se refiere a tomar una acción, ¿no? Y después observar cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles pueden ser los contextos de experimentos? Y bueno, tenemos laboratorio por un lado y campo por el otro. Entonces, el experimento de campo en un estudio de investigación es una situación realista en la que las variables independientemente son manipuladas en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. A diferencia que los experimentos en laboratorio generalmente logran un control, pero más riguroso, ¿no? que los experimentos de campo. En cambio, la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace, ¿qué va a hacer? Va a ser observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. No hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su realidad. Tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas, ¿sí? de las que disponemos y ninguno es mejor que otro. El diseño a seleccionar va a depender más bien del problema, ¿sí? a resolver y, por supuesto, el contexto, ¿sí? que rodea el estudio. De eso va a depender por uno u otro. Veamos en la diapositiva siguiente el paso número 7. La muestra. Bueno, para seleccionar una muestra, lo primero a definir es la unidad de análisis. Es decir, personas, organizaciones, comunidades, ¿sí? El quiénes van a ser medidos. Depende de precisar claramente el problema a investigar, los objetivos de la investigación. Estas acciones nos van a llevar al próximo paso, ¿sí? que es delimitar una población. Una vez definida la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que será estudiada y sobre la cual se pretende generar los resultados. Acá veamos el ejemplo. Si se quiere investigar sobre el uso de la televisión por los niños, la unidad de análisis son los niños. ¿Pero de qué población se trata?
de todos los niños de Buenos Aires, de todos los niños de la zona de Palermo. Es necesario delimitar claramente la población. Volviendo a mi caso, ¿sí? Yo elegí dentro del servicio penitenciario bonaerense la unidad 25, la población, los sujetos valetudinarios, ¿sí? La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Pocas veces se puede medir a toda la población. Imagínense si tuviera que hacer este tipo de investigación con la totalidad de la población de las diferentes unidades. Por eso yo delimité, ¿sí?, la población y saqué una muestra referente a la unidad 25, Lisandro Olmos, a los sujetos valetudinarios en mi caso. Tenemos las muestras no probabilísticas que suponen un procedimiento de selección informal y quizás hasta un poco arbitrario, si se quiere, y las muestras probabilísticas que todos los elementos, ¿sí?, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Veamos a la siguiente diapositiva un ejemplo de ello. Bien, el objetivo es documentar las experiencias de viaje, de vida y de trabajo. Se selecciona una muestra no probabilística de extranjeros que por diversas razones económicas, políticas, familiares, llegaron entre 1940 y 1980. Las personas seleccionadas son 40 a través de conocidos, residentes en asilos, miembros de asociaciones de inmigrantes. Se las entrevista permitiendo a cada sujeto hablar libremente sobre sus experiencias. Y por otro lado, se concreta una muestra probabilística nacional de 2.000 personas y de los datos se tomaron decisiones para formular estrategias de vacunación y mensajes a persuadir la pronta y oportuna vacunación de los niños. La muestra probabilística sirve a una encuesta que genera datos de tales características que permiten una generalización en toda la población y permiten adoptar decisiones políticas. Quizás en la muestra no probabilística, como dijimos, no hay esa igualdad, digamos, de oportunidades como si la hay en la muestra probabilística, ¿no? Pero bueno, se tomará, cada uno tomará el que considere para su tema de investigación. Veamos, avancemos en el siguiente punto. Paso 8. Bien, tenemos recolección. Recolectar los datos va a implicar tres actividades. Tenemos seleccionar un instrumento de medición, que este instrumento debe ser válido, ¿sí?, debe ser confiable, de lo contrario no vamos a poder basarnos en sus resultados. Aplicar el instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables de nuestro interés y, por último, preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de un instrumento de medición? Bueno, tenemos la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto-objeto produce iguales resultados. Es decir, si medimos la temperatura ambiental con un termómetro, en este momento y marca 20 grados, luego de 2 minutos nos va a marcar 10 grados y a los 10 minutos nos marca 40, bueno, el termómetro entonces no es confiable, ¿no? La validez se va a referir al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir, ¿sí? Por ejemplo, si un instrumento para medir la inteligencia, por ejemplo, va a ser válido si mide la inteligencia y no la memoria, ¿no? Tiene que ser para específicamente el instrumento que mida esa variable que nosotros pretendemos, ¿sí? Hay diversos factores que pueden afectar estos requisitos, ¿sí? De confiabilidad y de validez. Y puede ser la improvisación, siempre es un factor negativo. Eh, a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero, pero que no han sido validados a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Además, el instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se le aplica, por ejemplo, utilizar un lenguaje muy elevado en una encuesta, por ejemplo, o no tomar en cuenta el nivel educativo, las motivaciones. Bueno, son errores que pueden afectar la validez y la confiabilidad, ¿no? Además, eh, las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, el ruido, el frío, ¿no? Y además, si el instrumento es escrito, por ejemplo, que no se lea bien las instrucciones, que faltan páginas, que no hay espacio adecuado para contestar, bueno, todo esto nos va a ser un impedimento, ¿sí? Pueden afectar. ¿Alguno se anima a decir qué tipos de instrumentos de medición o de recolección de datos conocen? Si conocen alguno, o cuál se les ocurre que pueden llegar a ser, Es reflejo en realidad. ¿no? ¿Qué Entrevistas, instrumentos o cuestionarios. qué? Exactamente, gracias, Luis. ¿Qué tipos de instrumentos o qué tipos de medición o recolección de datos tenemos? Bueno, como bien dijo Luis, los cuestionarios, ¿sí? Otros pueden ser Bases los de datos. análisis exactamente. Análisis de contenido, ¿sí? Es una técnica para poder estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, de una manera sistemática, de una manera cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, sirve para analizar la personalidad de alguien, si se quiere, evaluar sus escritos, conocer las actitudes de un grupo, ¿sí? Mediante el análisis, por ejemplo, de sus discursos. La observación es muy importante, este registro sistemático, válido, ¿sí? De comportamientos o conductas, ¿sí? Eh, Además, reuniones así en profundidad, de grupo de personas, ¿sí? Yo en mi caso realicé entrevistas a cada uno de los sujetos privados de la libertad, las armé previamente y luego entrevisté a uno por uno y fui marcando las respuestas en base a lo que ellos me iban diciendo, y además realicé para sujetos que ya estaban, ya habían obtenido la libertad, ya sea por un beneficio externatorio o por vencimiento de la condena, hice lo mismo a través de una entrevista, le fui realizando algunas preguntas, quizás de otra índole, porque estos son sujetos que ya estaban en un contexto de libertad, pero bueno, es lo que más utilicé y realicé gráficos para poder analizar, que ahora vamos a ver, todos los datos obtenidos en las diferentes entrevistas y encuestas que pude realizar. En el siguiente paso vamos a ver, en el paso 9, los análisis, ¿sí? De datos. Bueno, el paso de análisis de datos juega un papel fundamental, ya que es la fase en la que se aplican métodos y técnicas para explorar, interpretar y obtener conclusiones a partir de
los datos recopilados. Bueno, yo en este apartado lo que hice en mi tesis fue realizar un análisis de cada categoría, ¿sí? De las encuestas de cada categoría de las entrevistas que realicé, asociadas a situación jurídica, a actividades realizadas, estudios alcanzados, contención familiar, motivación, cambios significativos, ¿sí? Desde el recorrido y experiencia vivida por cada sujeto en su paso, ¿no? Por la institución penal, dando cuenta de las diferentes problemáticas y los cambios, ¿sí? En dichas representaciones, así como su ajuste con las diferentes percepciones desde el contexto de la institución del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y también articulé, ¿sí? Los datos que obtuve en las encuestas y en las entrevistas con los objetivos de acción propuestos en la investigación, que hoy hablábamos que son la guía de estudio y que van a estar presentes en todo el proceso de investigación. Yo analicé en este punto si había cumplido con mi objetivo general, si había cumplido con mis objetivos específicos, ¿sí? Hice un análisis interpretativo de cada una en cuanto a los gráficos, ¿no? Que obtuve de las entrevistas, cuáles eran su postura, cuál fue el acompañamiento que ellos tuvieron, ¿sí? Pero en cada una de las áreas. Mi análisis fue por cada una de las áreas, ¿sí? Para luego poder realizar una conclusión final y dejar abierto quizás a otro tipo de investigaciones, a futuras, ¿sí? Pero bueno, estos objetivos que hablábamos hoy, para mí fueron como el pilar, ¿sí? Y creo y considero que son el pilar, porque es como que siempre se tiene que ir, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era mi objetivo general? ¿Voy por el buen camino de seguir ese objetivo? ¿Cuáles eran mis objetivos específicos? ¿Sí? Esos 4 o 5 que pude explorar, ¿los cumplí? ¿Los llevé a cabo? O quizás no, o algo no lo pude llevar a cabo, me faltó, pero todo este análisis lo volqué en este análisis interpretativo de todos los datos que obtuve durante todo mi proceso de investigación. Y bueno, y el paso número 10, sí, va a ser presentar, ¿no? Los resultados. Entonces, esto tiene que ver más que nada, lo vemos, acá estamos, los aspectos formales, ¿no? del trabajo. Bueno, deberá remitirse en formato PDF, la portada, título, nombre de estudiante, el cuerpo, sí, el idioma, los márgenes, la letra, la alineación, sí, el interlineado, tabulaciones, sangrías y demás, todos los aspectos que tienen que ver con la formalidad. Sí, del trabajo, por supuesto que yo entiendo y sé que el trabajo que tienen que realizar ustedes quizás es más acotado, ¿sí? Que es difícil por ahí llevar a cabo todos estos pasos, pero bueno, considero que es importante que lo sepan y que quizás lo puedan volcar a la hora de realizar sus trabajos individuales. Acuérdense de utilizar las normas APA, está en la siguiente diapositiva. Es muy importante, ¿sí? De saber citar, cómo citar. Las citas y referencias de ideas de terceros deben quedar claramente establecidas, de manera que no generen dudas sobre a quién pertenecen. Cuando se citen o referencian ideas de forma literal, esto deberá quedar destacado entre comillas, dobles y usando letra cursiva, además de documentar la fuente, ¿sí? Donde fue obtenida dicha información.
se debe utilizar exactamente las mismas palabras usadas, ¿sí? Por el autor citado. Si se trata de un fragmento, de una frase más larga, se deberán incluir puntos suspensivos al principio o al final de la cita, según proceda. Si es traducción, debe ser lo más fiel posible al pensamiento del autor. Las referencias bibliográficas serán escritas por autor en orden alfabético, ¿sí? La omisión de la cita bibliográfica está prohibida y se considerará como fraude. Bueno, en la siguiente diapositiva está de manera más específica cómo se debe indicar cada una de las citas, ¿sí? Citas de libros, citas de partes de libros, de artículos de revistas, de entrevistas, de recursos electrónicos, derecho de autor, bueno, pero más que nada es para que sepan cómo lo tienen que citar y volcar a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Desde ya, y la importancia que tiene citar bien la fuente que uno utiliza. En la próxima diapositiva está en líneas generales, cuál va a ser el contenido, una portada, una sinopsis. Nosotros, por supuesto, en la tesis estaban los agradecimientos, una introducción, ¿sí? De lo que se va a tratar, un resumen de todo lo que se va a abordar. Y bueno, debe estar esta explicación sobre la justificación de la investigación que hablamos hoy, el por qué los motivó a ustedes a elegir ese tema de investigación, por qué lo eligieron, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia social? ¿Cuál es la relevancia laboral? ¿Sí? ¿Qué los motivó? El planteo del problema quizás lo ayude, como les decía, en realizarlo a través de preguntas, no que tengan una respuesta un sí o un no, sino que sean más bien generales, pero que los ayuden para poder plantear cuál es el problema, ¿sí? Que se quiere investigar. Los objetivos, ¿sí? Los generales y específicos, recuerden, les sugiero que no sean tantos, ¿sí? Los específicos, porque después lo van a tener que abordar en su análisis interpretativo, si pudieron lograr ese objetivo, objetivos generales y esos objetivos específicos. ¿Sí? Las preguntas de la investigación, por supuesto la hipótesis, ¿sí? Recuerden cuáles eran las características que debían tener las hipótesis, ¿sí? Estar el tema de que tiene que haber una o más variables, debe haber una realidad social, ¿sí? Que debe ser de forma clara, precisa, concisa. Aspectos sobresalientes del marco teórico. Recuerden que un buen marco teórico no es aquel que tiene muchas palabras, ¿sí? Sino que en definitiva sea únicamente con temas relacionados y apunten a nuestro tema de investigación, la metodología empleada, cuáles son los instrumentos de medición que ustedes eligen seleccionar para abordar su trabajo. Y por supuesto, la relevancia de la investigación, lo que hablamos hoy, por qué para ustedes es relevante ese tema, el por qué lo eligieron, ¿sí? Y por último, las conclusiones, ¿sí? Y acá es donde, una vez que se hace todo este análisis interpretativo, luego llegamos a nuestras conclusiones, por supuesto, personales, ¿no? Luego de abordar nuestro tema de investigación, nuestros objetivos, nuestra hipótesis, ¿sí? Elegir nuestro diseño de investigación, nuestro tipo de estudio. Bueno, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar en base a nuestro trabajo? Y si quizás va a servir para futuras investigaciones, quizás dentro de el trabajo que ustedes investiguen, digan, bueno, pero acá me surgió un tema que no lo voy a poder abordar, ¿sí? En mi trabajo, pero sí lo propongo para que lo puedan abordar en futuras investigaciones. ¿Sí? A mí me surgieron
diferentes cosas mientras realicé la investigación, diferentes temas que quizás no estaban presentes, pero fueron surgiendo de que, y bueno, justamente del trabajo de campo, de realizar las entrevistas a cada uno, si bien no fueron tantos, en su momento eran 176 personas, pero bueno, escucharlos, porque obviamente, si bien yo seguía mi guión de cada una de las entrevistas, surgían diferentes temas, ¿no? Esto es lo que tiene el trabajo de campo y la posibilidad de poder estar el frente a frente y de poder hablar, porque van a surgir diferentes cuestiones, diferentes temas que quizás no era eh, quizás algo, un tema propio de lo que es la investigación, sino que era más bien cosas ajenas, pero que eran temas relevantes que se pueden tratar en otra investigación, ¿sí? Así que bueno, yo sé que es mucha información, que son muchos pasos quizás para poder abordar, ¿no? su trabajo, pero bueno, no quería dejar de por ahí contarles cuáles eran todos los pasos y que quizás le ayuden a futuro a la hora de poder eh, realizar, ¿no? su trabajo de investigación. Tengo entendido que quizás todavía ustedes no tienen quizás el tema definido, eh, y creo que las preguntas le van a surgir justamente cuando, cuando empiecen a elaborar, porque su momento, yo, bueno, estuve contando siempre desde mi experiencia, me surgieron muchos interrogantes a la hora de poder abordar el tema. Primero lo empecé abordando de una manera y después lo fui cambiando, entonces es difícil. Y también el tiempo que nosotros le vamos a dedicar, ¿no? Que le podemos dedicar, porque obviamente que tenemos otras responsabilidades, otras cuestiones, pero bueno, lo que hacía yo es dedicarle al menos una hora por día y si se me ocurría algo, anotarlo y bueno, mañana lo enfoco y no pierdo la línea. Y lo que sí les puedo asegurar que si bien lleva mucho tiempo e investigación, una vez que empecé, tenía como la idea de seguir adelante y estaba motivada, digamos, estaba motivada a seguir. No es que lo hacía, digamos, así como de a cuotas, es como que una vez que arranqué, ya me entusiasmé y quise llegar hasta el final, digamos. Pero bueno, son experiencias que vamos a tener, que todos vamos a tener y que cada uno va a tener experiencias diferentes. Pero bueno, creo que todo nos sirve para aprender, ¿no? Así que bueno, me gustaría que dejarles mi mail por si tienen alguna duda particular a la hora de realizar su trabajo final integrador y que yo los pueda ayudar. Eh, ya es algo como más particular, esto como bien observaron es muy general, ¿no? ¿Sí? De los temas. eh, de los pasos a seguir. Cuando empiecen a hacer su trabajo, van a comenzar con las preguntas puntuales de su tema, así que si quieren, y si los puedo ayudar, por supuesto, les dejo mi mail, y si alguno tiene alguna consulta, por supuesto que estaré para poder brindarle las herramientas necesarias que pueda disponer. Sí, mi mail es ornella. Les deletreo el apellido, SGRILETI @gmail.com. Ese es mi mail, por ¿Me aquellas querés dudas que... dejarlo escrito en el chat? Bueno, sí, Te leo una de las preguntas que hicieron. A bien. ver
Si querés seguir con eso. Esperen 2 segundos. Dice, hola, en cuanto a la formulación de la hipótesis, ¿cómo la formulan? ¿Y de qué modo la insertamos en la conclusión final? Bueno, recordemos que las hipótesis son proposiciones tentativas, ¿no? Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se van a apoyar en conocimientos, que estos conocimientos deben estar organizados y deben estar sistematizados, ¿no? Recordemos que una variable es una propiedad que puede variar y, lógicamente, y cuya variación es susceptible de medirse, ¿sí? Adquieren valor estas variables para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras, ¿sí? Cuando pueden formar parte de una hipótesis o una teoría, ¿sí? Y que deben surgir, esto es importante, que deben surgir del planteamiento del problema. La hipótesis deben surgir del planteamiento del problema que ustedes propongan, que ustedes muestren. Pueden surgir, como les decía hoy, de un postulado de una teoría, de un análisis de una teoría, pero tengan en cuenta estas características que vimos para poder llevar a cabo y armar la hipótesis. A mí no me fue fácil, por supuesto, no es fácil armar quizás una hipótesis, pero me ayudó a tener en cuenta ciertas características que hoy les decía, que debe referirse a una situación social real, ¿sí? Tengan en cuenta que solo pueden someterse a prueba en un universo y contexto definido, que los términos, que las variables deben ser comprensibles, ¿sí? Precisas, lo más concreto, ¿sí? Lo más concreto posible, porque términos confusos no pueden llevarse a cabo en una hipótesis, que, que la relación entre las diferentes variables debe ser clara y verosímil, ¿no? Por supuesto. Y bueno, que los términos, ¿sí? De la hipótesis y la relación deben ser observables y medibles, ¿sí? Tienen que tener referencias en la realidad. O sea, pensar en base a nuestro problema, qué es lo que nosotros queremos mostrar, qué es lo que nosotros queremos probar o no, ¿sí? Porque quizás no tengamos una respuesta al finalizar la investigación. Por eso, parte de los objetivos, como hablamos hoy, que son generales y específicos, a mí me ayudaron mucho a la hora de poder hacer una conclusión final y si pude lograr lo que planteé en mi hipótesis, ¿sí? Eh, eh, pero bueno, sé que no es una tarea fácil, creo que lo que a mí más me costó particularmente es la elaboración de la hipótesis. Pero bueno, tengan en cuenta las variantes y lo que ustedes quieren, depende el planteamiento del problema, lo que ustedes quieren comprobar o cuáles son las mediciones que quieren, las variables que quieren lograr, ¿no? Te Eh, digo, ¿Le puedo dar ah, una última aclaración? Yo hice la pregunta. En cuanto a lo ah, observable y medible que dijo, eso podemos arribar mediante una entrevista o una encuesta, ¿no? yo cuando realicé, como les decía hoy, yo realicé las diferentes entrevistas y encuestas, por supuesto que ya estaban de antemano cuáles eran las preguntas a abordar, y en base a eso realicé unos gráficos, ¿no? Por supuesto, en qué porcentaje de esas personas, de la cantidad de entrevistados y encuestados, y en base a eso saqué el análisis y para poder hacer las conclusiones, ¿sí? En base a esa cantidad de entrevistados que yo tuve en ese momento, que en ese momento fueron 176 personas, ¿sí? Hice un gráfico por cada pregunta o área, ¿sí? De mi interés, en mi caso. Pero recuerden que yo siempre les estoy hablando de una tesis, ¿sí? Ustedes no
sé si van a tener el tiempo, quizás lo pueden poner como anexo. La verdad que a mí me ayudó muchísimo el poder realizar las encuestas, las entrevistas y el poder estar mano a mano, si se quiere, con el sujeto privado de libertad y poder escuchar lo que me respondían, cómo me respondían, ¿sí? Porque eso también me influyó mucho, ¿eh? No solamente que me respondan lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Que me respondan lo que ellos piensen y lo que sienten. Y yo de antemano les comentaba, por supuesto con previas autorizaciones, que esto era un trabajo mío individual y que nada tenía que ver con el juzgado, con su causa y demás. Porque, ¿para qué? Para que ellos podamos tener, si se quiere, como una comunicación más abierta, ¿no? Y que no estén como sujetos a lo que puedan contestar por miedo a que surja otra cosa. Eso también me pareció muy importante. eh, pero bueno, como les decía, hay muchas cosas que saqué de las entrevistas que no eran quizás un tema de investigación propio de mi tesis, pero que sí consideraba importante para abordar en futuras investigaciones quizás o no, y consideré temas de relevancia que los volqué también. Pero bueno, yo creo que a ustedes Sí, eso también les va a pasar. te hago otra pregunta que hicieron acá. Dice, ¿qué grado de objetividad se obtiene al entrevistar privados de la libertad con los que se interactúa? Y bueno, eso es lo que hablábamos un poquito hoy. Si bien yo no estoy las 24 horas en contacto con las personas privadas de libertad que entrevisté, ellos no es que, ¿cómo decirlo? No, yo no trabajo en el sector penal, que ellos prácticamente conviven y están gran parte del día con estos sujetos, ¿sí? Yo trabajo en un sector, en la parte de administración, que prácticamente no tengo quizás una entrevista o una llegada hacia ellos bajo ningún punto, porque mi tarea es otra, si es eso lo que, por ahí lo que vos la pregunta que me estaban haciendo. Pero bueno, mi idea fue, elegí la unidad 25 porque es donde trabajo, como les decía, y porque la entrevista no solo me ayudó y yo sabía o me daba cuenta quién me respondía quizás con sinceridad y quién me respondía porque creía que era un beneficio, ¿sí? Entonces, y de ahí se desprendían otras cuestiones. Pero bueno, como les dije, yo entrevisté a uno por uno y también entrevisté a gente fuera que ya obtuvo la libertad, eh, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo, siempre diciéndole la verdad que era un trabajo de investigación y para poder contar sus vivencias dentro y fuera de la unidad, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta que no, por lo menos eran las únicas dos que tenía. No, bueno, seguramente todas las preguntas le van a surgir a la hora de empezar a abordar este trabajo final, como me ha pasado a mí también, pero bueno, dispuesta si en lo que yo los pueda ayudar o brindar alguna herramienta. Como les dije, busquen temas que sean de su interés, que tengan de fácil acceso, docentes que sean profesionales en esa temática, quizás que ustedes van a abordar. Es muy importante porque si no van a gastar mucho tiempo y les va a llevar mucho más de lo que quizás debería llevarles, ¿no? Y estoy segura que les va a pasar como a mí, que a la hora de comenzar ya se van a encontrar como motivados y con ganas de seguir indagando más, que no les va a alcanzar el tiempo ni las hojas para poder desarrollar todo lo que investigan. Pero bueno, es un gran desafío. eh, y bueno, dispuesta si surge alguna duda, ya tienen mi email para en otra oportunidad que me puedan escribir y lo hablaremos y ver qué herramientas le puedo dar o ayudar para su elaboración de sus trabajos. Eh,
No sé si querés agregar algo más, si no, me parece que estamos para terminar la clase. Si alguno seguramente debe, como dice Ornella, deben tener un millón de dudas que después van a surgir porque es así. Creo que una de las cosas que más se dificulta es ser objetivo, ¿no? Al momento de escribir. Pero bueno, eso se lo verán con el tiempo. Bueno, Orne, Sin duda que sí. gracias. Muchas gracias, la Bueno, muchas verdad. gracias a ustedes, y muchas gracias a los que nos acompañaron. Así que agradezco mucho el respeto y la paciencia. Y bueno, acá estoy para lo que puedan surgir. Te agradezco a vos también, Fernanda, y a Jonathan, por supuesto, por esta oportunidad. Muy agradecida siempre. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.